Hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más me presento delante de ustedes y del Señor ah, para traerles un mensaje de la Biblia muy interesante. Quiero que pongan mucha atención porque Dios requiere de toda la palabra que habla, ponga un oído para oír. Como dice la Biblia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje interesante que Dios me ha dado ahora. A veces tengo que repetir algunas partes de la Biblia para hacer más, se le puede grabar más la palabra de Jesús. En esta hora, mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y me puede encontrar en la televisión, en la, en la YouTube, Pastor Lorenzo Flores. O puede ser televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra mis mensajes. Ya ahora el mes que entra voy a cumplir 2 años de estar predicando en la televisión. Y creo hay muchos videos gratis, no le cuestan. Dios me los ha dado para predicarlos. Y la verdad de la Biblia. Es que yo traigo la verdad de la Biblia. Es la que yo predico. Y es lo que va a oír ahorita. Pero voy a orar primero para que sea Dios el que nos hable a través de la palabra y a través de este humilde siervo. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo vengo delante de ti, Padre. Úngeme con tu Santo Espíritu, Padre, para predicar tu palabra, Dios. Y reprende todo lo que venga contrario al mensaje, Padre Santo. Tú dices en tu palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas, Señor. Solamente hacemos lo que tú nos mandas que hagamos. Y siervos inútiles somos, solamente hacemos lo que tú nos mandas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Te pido la unción para este santo, con tu santo y bendito Espíritu, para este mensaje, Dios, de la Biblia, Señor. Sabemos que ha habido 2 iglesias aquí en ese planeta, aquí en la tierra, Jesús. Y es la que quiero traer ahorita, la enseñanza de la iglesia judía y la iglesia gentil. La iglesia judía bajo del ministerio de la gracia, del ministerio de la ley, y la del Señor Jesús del ministerio de la gracia. Para Jesús son 2 iglesias. Quiero explicarle ahorita el misterio de las 2 iglesias. Si usted gusta, ponga atención. Que le bendiga. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra se encuentra en Génesis capítulo 15, en versículo 13, donde Dios llama a Abraham para que le haga un holocausto. Trajo la vaca, la ternera, y le partió a la mitad, le puso frente a los pedazos, y ahí estuvo con el holocausto hasta que ya al anochecer vino el Señor y le dijo: de cierto te digo que tu descendencia estará en tierra ajena, cautiva 400 años. Y así fue. Antes de que Dios hiciera la nación de Israel, le profetizó Dios a Abraham que iba a tener su descendencia, su pueblo, o sea, Israel iba a estar 400 años cautivo, los que tuvo en Egipto. Luego mandó un profeta a sacar a ese pueblo. Pero antes de eso, vemos en la Biblia que
que el Señor, o sea, Abraham, le dio los diezmos al rey de Salem, que significa Cristo. Abraham diezmó porque iba a ser un ministerio que Dios le iba a dar de la nación, del pueblo de Israel. Y antes de que formase ese pueblo, él como ejemplo a la nación de Israel diezmó los diezmos de todo el motín que tomó. Y tenía que hacer que él como el líder, ¿verdad?, del papá de los patriarcas. Y la nación de Israel fue fundada edificada en Egipto con el rey Herodes. Y ya Abraham le había puesto a los hijos, a los patriarcas, del que tenían que diezmar. Y voy a ver en Deuteronomio 10. Es de Deuteronomio 10. Y el 10, 8 y 9. Esta es la Biblia. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Fue lo que hizo otra lectura también de lo que Dios hizo con el diezmo que ordenó el Señor. Dice aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 22 en adelante, dice la ley del diezmo. O sea que esta orden que da el Señor la da al pueblo de Israel bajo la ley. Se escribió la ley del diezmo. Sabemos que el Israel no cumplió la ley, ¿verdad? Dice aquí, y ¿de qué versículo? 14, 22. 22 dice: indiscutiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios en todos tus días. Tienes que diezmar de todo el ganado que tuviese. Para ese diezmo
iba a la tribu de Israel, porque Dios, la Biblia enseña que Abraham, Jacob, tuvo 2 mujeres, y en las 2 mujeres tuvo 12 hijos, bueno, los 12 patriarcas. Y vemos que la Biblia que los patriarcas fundaron la iglesia en Egipto, y le ordenó Dios a una tribu de las 12 tribus, que fue Leví. Dios lo llamó y no les dio heredad, ni les dio tierras, no les dio trabajo. A la tribu de Leví, de las 12 tribus, agarró la tribu de Leví y les ordenó que ellos no trabajaran en lo del mundo, lo de trabajo, otro jornal, lo que quieran. Ellos no trabajaban en nada. Dios los apartó especialmente para el servicio del tabernáculo, para cargar el arca, para hacer los holocaustos, para festejar las fiestas que hacían cada año, y para hacer el tabernáculo, poner los postes y las paredes, ponían las cortinas de piel de cabros, y ellos trabajaban en la obra del Señor únicamente. Y Dios ordenó a los demás 11 patriarcas que les dieran el diezmo del ganado, del trabajo, de dinero, que les dieran el diezmo a la tribu de Leví. Y es lo que estamos viendo aquí. Dice, estoy leyendo la Biblia, que dice en el 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Eso fue lo que el Señor le ordenó a los israelitas que hicieran. También dice en Números 18 y versículo 21, dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Todos los diezmos de las 11 tribus de Israel, Dios ordenó que le dieran el diezmo a los hijos de Leví, porque estaban dedicados al servicio del templo. Y es lo que estamos viendo aquí en Números. Ahora vamos a ver en el 18, 21. Vamos a ver en Nehemías 10, 37. Nehemías 10, 37. Lo que dice 10:37 en Nehemías. Dice, traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol
y del vino y del aceite para los sacerdotes, las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y traeremos el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirán el diezmo de todos los labores que se hacen en las ciudades. Así que Nehemías tiene la orden de traer el diezmo de todas las ciudades a los levitas, porque ellos se dedicaban al servicio del templo. Y fue una ley que dice en Deuteronomio 14, la ley de los diezmos. Fue escrito bajo la ley de que todos los israelitas, de los 11 patriarcas y sus familias, sus descendientes, que eran miles, tienen que dar el diezmo del dinero y de las cosechas a la tribu de Leví, porque Dios sacó a la tribu de Leví para que sirviera al tabernáculo. Ese era el trabajo de ellos. No les dio heredades, ni les dio terrenos, tierra, no les dio nada. Solamente les dio el trabajo de servir al tabernáculo. Y les dio bajo la ley. Se escribió aquí en todos estos pasajes de la Biblia que estaba leyendo yo, se leyó de que tenían que darle el diezmo los israelitas a la tribu de Leví, porque ese es el único sostén que tenían ellos. Es una orden que Dios dio a la iglesia judía del Antiguo Testamento. Eso Dios me ha llamado que yo le predique este mensaje, porque es muy interesante. La Biblia, lo que la Biblia dice, nosotros vamos a ir por ahí, porque sabemos que la Biblia enseña, no el hermano Lorenzo, que hay dos iglesias. La judía, esa iglesia judía del pueblo de Israel. Jacob era el papá de los 12 patriarcas, se llamaba Jacob, y Dios le puso Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel. Él cuando llamó al patriarca Abraham, lo llamó para hacer esta iglesia israelita. Y le dijo, antes de que naciesen los patriarcas, le dijo Dios a Abraham, tus pueblo va a estar cautivo 400 años, pero yo castigaré a esa nación y saldrán de ahí ricos. Así fue. Al cumplirse los 400 años, Dios se acordó y mandó un profeta a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero ya tenían ellos ¿cómo se dice? Un retrato, un cuadro de cómo iba a ser la religión de ellos o la iglesia de ellos, qué sé yo, iba a ser a través del diezmo que se iba a dar. Por eso Dios llamó a Abraham a que diera los diezmos de todo de los dinero que tuvo, y lo dio como ejemplo a la nación de Israel, para que también la nación de Israel diera el diezmo como Dios le ordenó. Dios le ordenó a los patriarcas que le dieran el diezmo a la tribu de Leví, porque es la que sacó Dios de las 12 tribus. Una tribu la sacó Dios especialmente para que sirviera a la iglesia, para que cargara el arca, para que
hicieran el templo. Cada vez que se paraban a donde iban a predicar o a hacer servicio, tenían que hacer el templo, poner los horcones, las paredes, las cortinas de animales que mataban para los servicios, para matar los animales, los holocaustos de 4 o 5 mil, los que hacían, ellos los mataban, hacían el holocausto, los levitas, no los demás israelitas, no. Los levitas, era trabajo de los levitas porque era un trabajo que tenía gente dedicada al ministerio de Jehová. Y ellos estaban encargados del ministerio del tabernáculo. Ellos hacían todo. Ellos hacían las fiestas y los holocaustos. Era trabajo de los levitas. Pero dice la Escritura que nadie cumplió la ley. ¿Sí? Vemos también en el Éxodo 20, se les dijo que no tocaran a otras mujeres, que no tuvieran adulterio. Y ellos lo cometieron, el adulterio. Así que nadie cumplió la ley. Y vemos que en realidad, desde el libro de los Génesis, del libro de la ley, el Levítico, de Deuteronomio, donde está el Deuteronomio, está la ley del diezmo que Jehová les puso, y hasta el Deuteronomio 14, Números, Nehemías capítulo 10, hablan de que el diezmo Dios lo había ordenado a Israel, para que Israel diera el diezmo a los levitas, para que ellos vivieran del diezmo y de las ofrendas y de las primicias del ganado, de todo lo que creación que tuviera, de maíz, de campo, de todo fruta, les dieran el diezmo. Y de eso tenían que vivir los levitas, porque estaban consagrados a Dios para el servicio del tabernáculo, de todo lo que es servicio de Dios, principalmente de cuidar el arca, llevar el arca. No cualquiera la podía llevar. Una vez llevó a alguien en la arca y lo mató Dios, porque él no estaba nombrado para cargar el arca. Entonces ellos no cumplieron la ley. Y le voy a mostrar en 2 escrituras que no la cumplieron. Pero Dios la ordenó. La ley del diezmo le puse en el Números capítulo 14, el 22 en adelante, es la ley del diezmo. Y se escribió bajo la ley que tenía que cumplirla y no la cumplieron. ¿Sabe por qué? Porque lo voy a leer en Malaquías capítulo 3, del versículo 8 al 10. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues a mí toda la nación me ha robado. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Dice: me ha robado. Pues trae los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. ¿Sí? En otras palabras, Dios mismo se está quejando de ellos que no diezmaron. No. Dice: toda la nación me ha robado, la nación de Israel. Él le ordenó que diesen ese diezmo a los levitas y no lo dieron. No cumplieron esa ley. Probablemente al principio, no sé, pero ellos no cumplieron la ley. Les dice en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, ahí le habla: toda la nación de Israel me ha robado. ¿Sí? Y no cumplieron la ley. También hay otra escritura que le voy a mostrar, que se encuentra en San Juan, capítulo 7 de San Juan. Capítulo 7 de San Juan. Está otra escritura que le voy a leer, porque yo enseño con la Biblia en la mano. Miren lo que dice.
Aquí está otra prueba de que ellos no cumplieron la ley, que ni la ley del diezmo ni la ley que se escribió acerca de, porque Moisés les prometió que Dios les iba a dar un, un profeta como Moisés, judío, de entre los hermanos judíos de ellos mismos. Mira lo que pasó en San Juan 7:19. Mira lo que dice. Siete 19. Dice, no os dio, Cristo está hablando con el pueblo judío en Jerusalén y les dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. ¿Sí? Así que la ley del diezmo fue dada por Dios al pueblo de Israel y no la cumplieron. También se escribió que Dios les iba a dar un profeta judío como ellos. Dios les va a levantar profeta como yo, le dijo Moisés. A él oíd. Como diciendo, a mí ya no me oiga, yo ya no tengo que ver nada, yo ya cumplí mi trabajo. Le dio la ley, se escribió en la ley que les iba a dar un nuevo profeta y que a él tenían que oír, ya no a Moisés. Y no le oyeron porque él está hablando con ellos y fíjate lo que le dice Jesús, el Señor le dice, no os dio la ley, Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Porque se escribió en la ley de que Dios les iba a dar otro profeta, como Moisés, y que a él tenían que oírlo, y porque ahora no lo estaban oyendo, sino lo que lo estaban buscando para matarlo. Otro testigo de que también la ley del diezmo no la cumplieron, no la dieron. Dios la ordenó, pero no la dieron. Ese mensaje he traído ahora porque Dios tuvo la iglesia del Antiguo Testamento y los israelitas bajo la ley y nadie cumplió la ley. Y a ellos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron más que lo mandaron crucificar. No creyeron en él. Hasta ahorita no creen en Jesús, no. Prohibieron después de que murió el Señor en la cruz, de la crucifixión después, no lo dejaron predicar a los apóstoles del Evangelio en Jerusalén, porque no creyeron que él era el Mesías. Todavía lo están esperando ahorita. Y yo lo que quiero decirte es que Dios, el Señor, vino a traer el ministerio de la gracia. Él vino en carne y hueso, como dice por ahí. Él fue un niño, un hombre como yo, pero sin pecado. Nació especialmente para ser cordero y ser llevado a la cruz del Calvario. Esa es la misión del Señor Jesucristo que trajo a esta tierra. Predicó el Evangelio. Él predicó hasta los 33 años que lo crucificaron. Estuvo predicando. Y él ordenó. Dice aquí, mira. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. El apóstol San Pablo escribió que él fue llamado para ser apóstol de los gentiles. ¿Sí?
el apóstol San Pablo, fue un líder como decir, pues, Abraham Dios lo escogió para traer a este planeta, esta tierra, al pueblo de Israel. Así también Dios trajo al apóstol San Pablo para que también él predicase el evangelio a los gentiles, llevar el mensaje a los gentiles de la salvación. Y también dice en Primera de Corintios, vamos a ver, en Primera de Corintios 9, Primera de Corintios, capítulo 9, y en el versículo 14, aquí vemos que la iglesia gentil que compró el Señor Jesucristo a través de su sangre o con su sangre, la iglesia de la gracia de Dios, o sea, establece el ministerio de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Él también ordenó que a los que anuncian el Evangelio, a los que predican el Evangelio, el Señor Jesucristo ordenó. Aquí dice, mira, no digo el hermano Lorenzo, aquí está la Biblia en mi mano. En Primera de Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No les ordenó que le dieran diezmos a la gente o a ningún rico ni a ninguna compañía, no. Ordenó el Señor, como ordenó Jehová en el ministerio de la ley, bajo la ley, los diezmos para los levitas únicamente. Y aquí la Biblia dice, no dice el hermano Lorenzo, no. En Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 14, lo dice muy claro. Dice, 9:14, 1 Corintios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, no, porque yo prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Qué bonito. Así quiere Dios que actúes tú también como el apóstol San Pablo. Él no agarró la ofrenda que se dice aquí, que vivían del Evangelio. Él trabajaba con Silas, trabajaban para predicar el Evangelio. No iban a hacer diezmo ni cotas, como aquí en Quilín, una iglesia que recibe los diezmos, recibe cotas de los caballeros, cotas de las hermanas, cotas de los jóvenes, cotas de los niños. Y, oye, 6, 7 cultos a la semana, pura ofrenda y dinero.
Todos. Dios lo sabe que no miento. Los ministros saben que ellos no deben de cobrar diezmos. Aquí lo dice en la Biblia. Aquí lo dice la palabra. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14. 1 Corintios 9, 14. Aquí lo dice muy claro. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso, ahorita están abriendo, de hace años están abriendo iglesias para hacerse ricos, para cobrar diezmo. Hoy tienen aviones, tienen las mejores casas del mundo, los mejores carros. Oye, están millonarios. Pero van a pagar. Esa es palabra de Dios. Yo solamente les amonesto porque Dios ha puesto este ministerio en mis manos y yo lo voy a enseñar y predicar, le guste o no le guste, porque Dios me ha mandado. Y no hay otro más grande que Dios. Él es mi Dios, mi Salvador, mi Cristo, mi Señor. Y a Él sea toda honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Yo estaré en sus manos, anunciando y predicando el Evangelio. En Nehemías 10:37, imagina usted, donde le ordenó Dios a Nehemías que llevaran los israelitas el diezmo a la tribu de Leví. En Nehemías capítulo 10, en versículo 37, fíjense hermano. Toda la Biblia habla de que tenían que hacer eso, darle el diezmo a los israelitas, a la tribu de Leví. Así que las dos iglesias que tiene el Señor aquí en esta tierra, que la judía fue una de ellas, fue un ministerio de muerte, dice Corintios, el apóstol San Pablo. Pero, y la iglesia que está ahorita, la iglesia gentil, si usted no es judío, usted es gentil. Y usted tiene su iglesia, es gentil. Pero la orden aquí está en las Sagradas Escrituras, cómo debe de correr la iglesia. Dios no anduvo cobrando a nadie en dinero. A Él le daban ofrendas. Predicó hasta los 33 años. Estuvo Él aquí en esta tierra, fue a la cruz, a ser crucificado a los 33 años. Y hacía milagros, se resucitaba muertos, resucitó a Lázaro. Sanaba ciegos, mudos, paralíticos y leprosos. Y la Biblia no enseña que el Señor se hizo millonario, se hizo rico. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque Él no cobró diezmos. No. Él dice, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y después deposita tu ofrenda. Con todo el corazón y con todo amor hay que hacerlo para Dios. Él, si te llama a predicar, Él te va a proveer. Y si no te provee es que no te ha llamado. Lo estás haciendo tú solo. Yo aquí humildemente, como ves, yo no cobro por predicar. Oro por los enfermos. Llamo a la gente que sea salva.
Yo lo hago por amor a las almas y por amor a la crucifixión de la cruz de Cristo, donde Él fue crucificado. Él sufrió heridas, golpes, escupieron la cara, lo clavaron en la cruz, sufrió por mí. Y eso es lo que a mí me ha interesado mucho. Y lo quiero mucho al Señor, lo amo. Y respeto su palabra. Yo tengo la Biblia Reina Valera del King James, donde se predica la puritita verdad de Dios. Búscala. Es la Biblia que te va a sacar de todos tus problemas y te va a ayudar en tu vida. Si cualquier voz que oigas, o revelación, o sueño, o visión, que no sea en contra de la Biblia, ¿sí? Porque hubo una persona por ahí que le habló a Dios y le dijo que las mujeres no usen pantalones. Dice que Dios le habló. Dios no puede hablar en contra de la Biblia. Y nomás fíjate en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 40. Dios hablando, dice: el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. No dijo que le diera vestido o pantalón. No había ropa en esos años. Se vestían con pieles de ovejas. Mucha gente se ha perdido por eso. ¿Ahora qué? Porque Jezabel se pintó. Jezabel se pintó porque se pintó y se desfiguró la cara. Dice el libro de Reyes. Porque Jehú, el rey que iba a la casa a matarla, había sido príncipe de Israel y comía a la mesa de Jezabel con los 900 profetas que tenía. Ella lo conocía. Él también la conocía, comía a la mesa de ella. Y cuando llegó a la casa, se desfiguró la cara, se la pintó la cara para que no la conociera, porque sabía que le iba a matar, pero no le valió. La dejó bajar con los gendarmes que llevaba y la mataron. Y se la comieron los perros, como había profetizado el profeta Elías, por engañar al pueblo de Israel, hacer que Baal le besaran las patas a Baal. Y ahora que la mujer no se puede pintar, eso es diabólico. La mujer se debe ver bonita para su esposo, no toda granienta de la cara, oliendo mal. Ella vestida bien feo y el hombre bien trajeado. Ay, ay, ay. Que no se ponga aretes. A mi hija le quitaron aretes también. La Biblia no dice en ninguna parte que la mujer no debe de ponerse aretes. Y dice al contrario, el rey Salomón le puso aretes a la esposa y le puso collares. Dice el libro de Cantares, capítulo 1, léalo. Cantares, capítulo 1, ahí está. Le puso aretes de oro y collares a su esposa. El rey más sabio que ha habido aquí en este mundo, siervo del Señor. Mucha gente se ha perdido por esos mandamientos de hombre, reglas de hombre. Dios tenga misericordia. Solamente yo estoy predicando lo que el Señor me manda a que haga. Lo seguiré haciendo hasta que el Señor me llame. Este es mi trabajo. Dios tenga misericordia. Te voy a leer ya por último para cerrar el mensaje, para cerrarlo. En 1 Corintios
capítulo 9, en el versículo 14. 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aleluya. Este ha sido el mensaje que ha traído en esta hora. Ahora voy a orar por los que quieran aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo tengo la prioridad de traerte a los pies de Cristo, pues soy ministro del Señor, y sígueme en mis palabras, lo que yo diga. Señor Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados, tú los conoces mejor que yo, Señor. Lávame con tu sangre mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora voy a orar por los enfermos. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, una vez más me presento delante de ti para pedirte, para rogar por los enfermos, Señor. Hay mucha gente enferma. Toca su corazón y sálvalos y sánalos, Padre. Sánalos, y si necesitan un milagro, dáselo, Padre. En el nombre santo de Jesús, te lo pido. Gracias, Señor. Muchas gracias te doy por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.